Hola, hola caballeros, Sentias, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, un video muy especial porque trata sobre las dos unidades que se vienen y que vienen a romper buena parte del metajuego. Una de ellas ya la tenemos, que es Albafica de Piscis, una unidad que llegó este mes y que ha sido una unidad con mucha controversia, sirve, no sirve, medio sirve, etcétera. Y Perséfone. Perséfone, la diosa de la agricultura y de la siembra, que viene como la siguiente unidad doble S, la nueva diosa que se incorpora a el juego y vendrá durante el mes de febrero. ¿Qué unidad vale la pena? ¿Cuál es mejor? Tengo los recursos limitados, ¿por cuál debería ir? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, no te retires porque empezamos ya. Entonces, caballeros y Sentias, vamos a revisar los pros y contras de cada caballero y después, como siempre, como hacemos cuando hacemos este versus entre unidades, vamos a llegar a unas conclusiones directas al grano, nada de, bueno, lanza por los dos. Obviamente, si puedo lanzar por los dos, lanzaría por los dos, pero la intención es que puedas decidir con los recursos que tienes qué unidad te conviene. Vamos a revisar entonces Albafica, que ya lo tenemos, así quedó el armado, por lo menos en mi caso, 4-4-5-3. Un armado bastante bueno que ya se vuelve útil, ¿no? Pero vamos a revisar cuáles son los pros que tienen, ¿no? En primer lugar, Albafica es una unidad S. Eso hace que su armado no sea demasiado costoso. Es decir, la cantidad de tomos que se tiene que invertir para que empiece a funcionar no es excesivamente alta, y lo vamos a ver en nuestro banner aquí, que aquí tienen los distintos armados para Albafica. Entonces esto, a diferencia de Perséfone, que es una unidad doble S, hace que no necesariamente tengas que invertir una cantidad gigantesca de tomos. Recuerden que las unidades doble S requieren el doble de tomos porque utilizan los tomos verdes que son que se consiguen combinando dos tomos azules. Eso hace que la unidad se vuelva más costosa, a diferencia de Albafica. Entonces ahí tenemos un primer punto a favor de Albafica. Otro punto a favor que tiene es que es una unidad que hace un buen counter a el metajuego actual de curación. Yune Saori, por ejemplo, previene la curación, el robo de vida de un Orfeo de Lira, que también puede estarse curando, etcétera, ¿no? Con su tercera habilidad, la Rosa Diabólica, que reduce el efecto de curación en un 20% y es irreversible, que es otro de sus puntos a favor. Las marcas de veneno de rosas, que son estas marcas que reduce el daño infligido por el enemigo en un 5% y el efecto de curación se reduce en un 20%, y además también la marca veneno también hace que el daño que hace Albafica de Piscis se vea incrementado en un porcentaje dependiendo del nivel de la primera habilidad. Finalmente, no se puede purificar, lo que lo hace un caballero bastante útil. Shaka no lo puede purificar, la cadena de Shun no lo puede purificar, etcétera, ¿no? Sencillamente no lo pueden purificar esas marcas. Ahora, ¿qué otro plus tiene Albafica? Es una unidad que a nivel de cosmos no necesita cosmos demasiado complejos. Es decir, no hay que buscarle cosmos digamos de doble velocidad o cosmos que sean pay to win, sino que tenemos, por ejemplo, este armado que con Piedra F, que es un cosmo que seguramente muchos tenemos ahí, tenemos lanzados por ahí, que sin abrir o sin refinar, puedes tener un buen armado. ¿Qué necesita él? Básicamente un poquito de velocidad para que te quedes justamente ahí en el punto que necesitas con Shiryu, que es uno de sus principales aliados, pero no necesita una velocidad excesiva, ¿no? Entonces, Piedra F es una buena opción, le da ataque, le da defensa. El ataque es uno también de sus atributos a buscar. Yo lo utilizo con Garrenia, me gusta que tenga un poquito más de velocidad que los Albafica rivales, y además la vida le ayuda un poco porque es una unidad que necesita también bastante vida. Puedes usarlo con Elfo Sangriento, incluso con Jacinto, que es un cosmo que prácticamente no se utiliza. Fucsia, que también ya puede ser farmeado, es uno de sus cosmos. Desacelerador, que es un combo un poco más complicado de conseguir, pero finalmente tiene distintos armados. Y en los amarillos, bueno, obviamente Gloria Matutina es un buen combo, pero básicamente cualquier cosa que consigas con los subatributos correctos, en mi caso yo me fui por la vida, puede funcionar. Pero un armado no es demasiado complejo de armar, es una unidad además sencilla de utilizar, básicamente porque, como vemos en sus habilidades, no consume nada de energía. Ninguna de sus habilidades consume energía, haciendo
que pueda encajar prácticamente en cualquier equipo, ¿no? Cualquier equipo entra, hace lo que tiene que hacer, reduce daño, reduce curación, coloca marcas y ahí vamos a otro punto adicional a su favor. Las marcas de sangrado. Las marcas de sangrado puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño una vez que se acumula. Recuerden que con 5 marcas del veneno de rosa se convierten en sangrado y ese sangrado duele y duele mucho. Entonces es importante también esa mecánica de Albafica. Es una unidad de soporte, pero que puede llegar en el late game a convertirse en una unidad de daño, siendo que básicamente las unidades van desapareciendo de a uno. Lo hemos visto en bastantes oportunidades cómo termina afectando de manera importante ese sangrado en el late game, ¿no? Además que si lo combinas posiblemente con un Doko divino, bueno, el daño se vuelve sencillamente imposible de resistir, ¿no? Porque Doko revienta también ese sangrado, bueno, y es una locura, ¿no? Entonces, esos son algunos de los puntos a favor de Albafica. Su costo de armado, obviamente para hacerlo funcionar y es que su brillo explote, sí vas a necesitar una buena cantidad de tomos, pero te puede llegar a funcionar con una cantidad un poco más baja, ¿no? No necesariamente necesitas llegar a un armado 555 o incluso este armado, sino un armado un poco menor también puede llegar a funcionar. Cosmos sencillos de obtener, capacidad de daño, adicionalmente es una unidad de esta que revive además, entonces digamos se autoprotege hasta cierto punto porque es una unidad que si bien es molesta no va a ser el foco central del rival, y eso es un punto a favor también para Albafica. Es una unidad que puede llegar a pasar desapercibido para muchos jugadores, haciendo que el foco no vaya contra él y que finalmente el daño se empiece a acumular y muera de manera prematura, sino que generalmente la gente lo llega a subestimar y empieza a robar y empieza a romper empieza a reducir daño, empieza a colocar marca, y cuando te das cuenta de todo lo que está haciendo Albafica es demasiado tarde para que puedas hacer algo. Entonces ese es otro punto a favor. Ahora vamos a chequear cuáles son los contras de Albafica. Entonces, como contras que tenemos, bueno, primeramente obviamente que viene justo antes de una unidad WS y de una renacida de una unidad WS como puede ser Himnos. ¿Y por qué eso es importante? Porque finalmente la renacida de Himnos, que ya sabemos que está muy rota, y una unidad WS como puede ser Perséfone, hace que te cuestiones el armar o no a esta unidad, ya que ambas unidades requieren una buena cantidad de tomos. Si no tienes a un Himnos armado con cuando durante todo este tiempo que ha estado en el metajuego, y ahora con la renacida te interesa armarlo, bueno, toca meterle unos cuantos tomos. Y además también viene Perséfone, que es una unidad WS, y eso también empieza la gente a ver cómo tiene que repartirse sus recursos, o sencillamente decantarse por las unidades WS y no por las unidades S. También tiene counters muy importantes, como puede ser la exclamación de Athena. La exclamación de Athena le hace un counter que lo vuelve prácticamente inútil, ya que no puede moverse, porque simplemente con el ataque pudiese ser hasta con el básico de Leo, si tienes un Leo con una probabilidad de estado bastante alta, o con el ataque de 2 de energía garantizando prácticamente la parálisis, hace que se vuelva inútil porque solamente tiene un ataque básico, y la parálisis justamente evita que puedas hacer ataques básicos. Entonces lo vuelve una unidad bastante sensible a eso y a cualquier otro tipo de control también. El control, una vez más, haciendo de las suyas, excepto obviamente al silencio. Unidades como Abadesa, como Shaka no van a tener ningún efecto sobre Albafica, pero congelaciones, exilios, etcétera, obviamente sí van a tener una repercusión sobre Albafica, haciéndolo complicado de poder utilizar. Sin embargo, él va a seguir colocando sus marcas de manera pasiva cada vez que lo ataquen, o incluso al inicio de la ronda, pero obviamente va a hacer que incluso el daño demore aún más de lo que ya demora normalmente. Es una unidad que tiene una mecánica lenta, ¿no? Es una unidad que está diseñada para el late game. Late game turno 4-5 es cuando empieza a verse su daño, lo que implica que si bien tiene esta capacidad de revivir, igual hay que llevarle protección, ¿no? Ya sabemos que en el late game las unidades empiezan a hacer mucho daño, empieza a ocurrir de todo. Entonces un poco de protección no está de más para Albafica. Además que otro punto negativo es su pabellón. Es una unidad realmente squishy, porque su pabellón es un pabellón nuevo, un pabellón donde está solo, haciendo que aquí vemos un poco los stats que tiene, teniendo una en vida 72k, no está mal de vida, pero finalmente esto pudiese ser muchísimo más alto. Sus defensas no son las mejores, justamente por su templo que está él solo, ¿no? Y obviamente es un templo nuevo, lo que hace que el nivel del templo tendrás en nivel 2 si eres muy bueno, mucha suerte en nivel 3. Entonces eso hace que la unidad sea complicada de usar, ¿no? Más o menos lo que pasó en su momento con Dectol también.
Adicionalmente, el sangrado como tal es purificable. Eso hace que un Shaka, si bien al principio no va a tener mucho efecto sobre él, cuando empieza a colocar las marcas de sangrado, Shaka se vuelve loco y empieza a limpiar marcas, perdiendo mucha efectividad en su daño. Por último, como un punto tampoco a su favor, es que puede morir de un one-shoteo producto de unidades que eviten las resurrecciones. Shura Sapuri, la misma exclamación. La exclamación de Athena le hace counter, un super counter al Bafika. Con la parálisis de Leo, y además Milo también lo puede eliminar y evitar su resurrección. Entonces, esas serían sus contras, sobre todo si no estás acostumbrado. Yo pienso que el principal de todo lo que hablamos, su principal contra, es esa mecánica lenta que ha hecho que muchos jugadores no quieran utilizarlo, porque sí necesita tiempo para ver los efectos de su de sus reducciones de daño, de su sangrado, de todo lo que hace finalmente. Eso va a tomar un poco de tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa con su otra parte. ¿Qué pasa con Perséfone? Lamentablemente de Perséfone todavía no ha llegado. Digo lamentablemente porque no podemos ver la unidad como tal, pero seguramente ya vamos a ver de este ladito aquí. Van a tener las peleas de bueno, algunas peleas que logré conseguir de Perséfone, y ahí van a poder ver un poco, pero vamos a hacer un resumen. Básicamente es una unidad también con una capacidad de tanque, ¿no? Es una unidad tanque de sustain para el equipo. Es una unidad que finalmente tiene una capacidad de daño, pero en el late game con su semilla. Unas mecánicas bastante complejas, pero que finalmente son mecánicas nuevas que se añaden a el juego. Es una unidad que va a aguantar mucho daño y de eso se basa, pero también va a tener la posibilidad de ir drenando la vida máxima de los enemigos por cada ronda, haciéndola muy peligrosa y muy molesta con la que lidiar. Entonces, básicamente estoy resumiendo a grandes rasgos. Esto no es un análisis de la unidad, a grandes rasgos sus habilidades. Pero vamos a ver cuáles son los pros que tiene Perséfone. En primer lugar, como uno de sus grandes, digamos, puntos a favor, es la capacidad de robar el 10% de vida en cada ronda. Lo que hace es que esa capacidad finalmente va haciendo que las unidades enemigas se vuelvan cada vez más débiles y tu Perséfone cada vez más fuerte, finalmente evitando su muerte, ¿no? Otorga protección a todo el team. Es como una especie de toro divino, posiblemente más o menos parecido así, que otorga una protección a todo tu equipo, como Shiryu incluso, que tiene esta capacidad de proteger a todo el team, haciendo que las partidas se alarguen. Y ojo, que acabamos de hablar de Albafika, así que Albafika y Perséfone se van a llevar muy bien, porque Albafika necesita partidas largas y va a ser la especialidad de Perséfone, evitar los one-shoteos y hacer que las partidas se alarguen. Para eso está Perséfone. Va a venir un meta muy fuerte con Perséfone de partidas largas, un nuevo meta, chicos, así que es importante tener eso en cuenta, caballeros y Sentias. Es una unidad tanque. Vamos a ver niveles de vida que no hemos visto antes, capaz que pasar los 200, 300k de vida, más 200k, más 300k de vida, seguramente jugadores de Ymir. Una unidad con doble S en vida. Entonces es una unidad súper tanque. Como otro pro, que es una unidad que evita como hablamos anteriormente, una unidad que evita el one-shoteo por su capacidad de proteger a todo el team y de ella absorber parte de ese daño. Entonces unidades como la exclamación de Athena con doble Milo, o incluso con un solo Milo, que pueda one-shotear unidades, va a estar complejo. Un canon de Géminis, un Shura, etcétera, ¿no? Va a tener esa capacidad de aguantar al equipo, de hacerlo todavía más resistente. Va a cambiar el meta, obviamente, a un meta un poco más contenido, un poco más de protección. Ya no vamos a ver seguramente, incluso el ojo de Thanatos va a perder un poco su eficacia contra esta unidad, más si la unes con una Albafika, que va a estar robando también un poco del ataque del rival. Así que es posible que veamos a un meta, como les comento, de mucho más largo plazo, más contenido, combinado con un toro, con un Shion Sapuri, con un dragón, etcétera, que bueno, básicamente va a ser un equipo de puro tanque, ¿no? Haciendo que todo el equipo se resguarde ahí, bueno, y va a ver cómo matas algo ahí, ¿no? Va a ser bastante complicado. Entra entre un pabellón que es el pabellón, uno de los pabellones más fuertes de todo el juego, el pabellón de dominio absoluto, donde están todos los caballeros SS, y eso hace que tenga que ser prácticamente una unidad obligada a tener que al menos invocar y subirle a 5 estrellas. Porque al entrar en este pabellón no solamente vas a recibir todos los buffs de un pabellón donde están todas las unidades más importantes del juego,
o muchas de las unidades más importantes del juego, sino que además va a hacer que todas esas unidades ya de por sí reciban un buff por añadir a una nueva unidad a este templo. Así que bueno, una unidad que va a hacer todo lo contrario a la FICA, se va a beneficiar muchísimo de este templo de flores, haciendo que sus stats se disparen aún más. Es una unidad WS. ¿Y por qué esto es importante? Las unidades WS, como se han demostrado últimamente, son unidades que tienen una larga vida útil, ¿no? Son unidades que se diseñan con ese fin para que no desaparezcan prontamente, a diferencia de algunas unidades S que desaparecen, no las vemos más nunca. Las unidades WS están en constante rework, y no solamente están en constante rework, sino que terminan siendo útiles en todo momento. Tenemos hasta un Poseidón que está siendo realmente muy utilizado y muy baneado todavía. Viene una renacida de himnos, que creo que es la unidad WS que menos se está usando, y va a volver al meta. No se diga de Thanatos, Hades, que digamos es una unidad que está pasando por un mal momento. Seguramente, y ese me lleva a mi siguiente punto, va a ser una unidad que va a venir de vuelta junto con otras unidades gracias a Perséfone. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál es el problema de Hades? El problema de Hades es lo que demora en hacer el eclipse. ¿Qué mejor que una unidad como Perséfone, que se encarga de que la partida no se acabe de manera prematura, ¿no? Eso va a ayudar a que unidades como Hades, como Mew de Papillón, que también demora en aparecer, pero sigue siendo una unidad bastante fuerte, vuelvan al metajuego. Y unidades como posiblemente, que a lo mejor hay gente que no le gusta usar, como Shaka con Arayashiki, por su posibilidad de morir muy rápido por la facilidad o por la squish que es y la facilidad que tiene de one-shotear. Entonces es complicado. Pero finalmente Perséfone está para eso, para hacer el aguante del equipo, hacer que el equipo aguante y llevar el juego a rondas largas. Entonces, este tipo de unidades que se especializan en hacer daño en rondas avanzadas del juego van a ser de lo mejor. Van a ser, seguramente van a regresar con mucha seguridad al metajuego. Y bueno, digamos que las pasivas no se ven afectadas por el control. Este tema del robo de vida, por ejemplo, puede estar controlada por algún control soft. Ojo, y por eso hablo de controles soft. Porque, por ejemplo, la dormición de himnos no la afecta, congelaciones, silencio, etcétera, no las afecta. Ahora vamos a ver cuáles son los contra que tiene Perséfone. Entonces, caballeros y Sentia, chequemos el lado negativo de esta unidad que es Perséfone. Ahora, es una unidad WS. Y si bien es algo positivo por todo lo que hablamos anteriormente, también eso hace que se vuelva una unidad costosa al tener que invertirle tomos verdes, que sabemos que es el doble de los tomos azules. Se habla de una unidad básica en Perséfone de 20 tomos, 1155, y de una unidad funcional con cerca de 48 tomos de habilidad, colocando sus habilidades en 4444. 48 tomos es un montón de tomos, realmente, es haciendo que, y se habla de un funcional, todavía no ni siquiera, bueno, obviamente un nivel roto son 555, que estaríamos hablando de 60 tomos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar del armado de esta unidad y de la posibilidad de invocarlo, ¿no? Tiene una mecánica compleja de ataque, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, es una mecánica que todavía hay que chequear cómo se puede optimizar con apoyo de otras unidades, pero bueno, tiene que colocar una semilla y después pegar la que pegó la semilla, y etcétera, y eso, y el rival puede esconder o puede proteger evitando el daño, etcétera, haciendo que finalmente se vuelva complejo sus mecánicas. Perdón, que llegó Atena un momentico, quería saludar, pero haciendo que se vuelva compleja sus mecánicas de ataque principalmente, ¿no? Entonces eso hace que no sea una unidad para todo el mundo que simplemente ataque ya, sino hay que tener una buena capacidad de estrategia para poderlo utilizar. Su pasiva de robo de vida y demás puede ser roto a través del exilio. ¿Qué me refiero con exilio? Triángulo de Canon, Borrea de Pandora Comandante, hasta Oberta de Dectol. Puede llegar a ser que sencillamente las pasivas no se estén activando. Entonces ese es un counter importante. Además de Pandora Comandante, también el Toro Divino va a ser su más importante counter, porque el Toro Divino le importa un demonio si tienes 300k de vida, igual te saca el alma, y esa alma sí puede ser one-shoteada porque pierde todas las defensas, haciendo que vuelva una unidad bastante squishy, ¿no? Entonces ese va a ser uno de sus principales counters, el Toro Divino. Pandora Comandante con la Boborrea. La Boborrea se va a dar un festín. Recuérdense que la Boborrea aplica daño mientras más vida tenga la unidad que fue boborreada, más duro va a pegar. Y adivinen quién tiene doble S en vida. Así es, Perséfone.
Entonces se va a dar un buen festín. Además de eso, va a ser una unidad que es muy probable que se vuelva un perma. Van por lo molesta de sus mecánicas. Entonces, haciendo que, bueno, armes una unidad con muchos tomos de habilidad, con cosmos buenos, porque te va a interesar tenerla con cosmos interesantes. Pero finalmente que no vas a poder utilizar demasiado, ¿no? Entonces hay que también pensar si se vuelve una unidad permabaneada, realmente me sirve invocar por esta unidad. Hay que tenerlo en cuenta. Y por último, obviamente al ser una unidad WS va a ser una unidad más difícil de que te salgan invocaciones, ¿no? Necesitas más fragmentos para poderla fragmentear y obviamente su rate para que aparezca es todavía más bajo que el de una unidad S, haciéndolo, bueno, muy difícil para poder invocar. Se habla de cerca de 700 o 800 summons para garantizar al menos poder fragmentearla. Entonces eso tenerlo muchísimo en cuenta a la hora de decidir por cuál unidad. Por último, como uno de sus contras es que es una unidad que finalmente va a establecer un nuevo meta y eso posiblemente no sea del agrado de muchos, haciendo que finalmente se vuelva una unidad no solamente permabaneada, sino que se enfoquen mucho en esa unidad, ¿sí? Tratar de deshacerse de ella en rondas, en las primeras rondas de juego va a ser el objetivo del rival. Una unidad que va a ser focuseada, va a ser atacada, va a buscar la manera de reventarle todo, de buscarle los counters, porque no quieren que haga lo que tiene que hacer y definitivamente termine siendo, digamos, la estrella de la partida, a diferencia de lo que pasa con el Bafika, que es una unidad que puede pasar desapercibida. Entonces serían sus principales counter, caballeros, o sus principales, digamos, sus contra, ¿no? Pero vamos a las conclusiones. Entonces, caballeros y Sentia, ¿cuáles son las conclusiones? Si bien ambas unidades tienen muchos pros y muchos contras, ¿qué deberías hacer? ¿Cuál? Y aquí vamos a ir directo al grano. ¿Qué deberías hacer? Yo recomendaría aguantar por Perséfone. Y sé que hay mucho amor por Albafika porque es la primera unidad de los Canvas, tiene una capacidad de daño, es una unidad de Pisces. Solamente además de él tenemos también a Afrodita de Pisces. Son dos unidades de Pisces, a diferencia de otras unidades que hay 3 o 4 del mismo. Por ejemplo, Milo o Géminis, que ya tenemos varios. No es que Albafika sea una unidad mala, no lo creo yo. Es una unidad sencillamente que tiene mucho que ofrecer, pero Perséfone es una unidad WS, chicos. Y hay que priorizar a las unidades WS. Son unidades que te van a rendir más a largo plazo, que te van a mejorar más tus templos. El principal problema para mí que tiene Albafika es su templo. Más que todo lo demás que hablamos, es su templo. Es una unidad que pueden one-shotear con una facilidad ridícula, porque no tiene buenas defensas, no tiene buena vida, tienes que llevarle protección. Además de que si llevas una Albafika, generalmente vas a querer que el juego gire en torno a él, con dobles turnos, con buffs, con temas columna de barlo para colocar, además del sangrado, quemaduras, con muchas cosas, haciendo que finalmente tengas que armar un team alrededor de Albafika, a pesar de que no gasta energía. Con Perséfone es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente porque ella está ahí para colaborar con daño, colaborar con aguante y sobre todo que el resto del equipo pueda hacer el daño. Eso hace que además Perséfone pueda ayudarte a mejorar toda tu cuenta en general. Entonces, si tienes los recursos para lanzar por uno o por otro, o para armar uno o al otro, mi opinión es ir por Perséfone, a pesar de que estas dos unidades se llevan muy bien. Obviamente, caballeros y Sentias, si puedes invocar y armar a los dos, hazlo. Te lo recomiendo, hazlo, porque son dos unidades que se vienen muy fuertes en el metajuego, dos unidades que se llevan muy bien juntas. Pero si no lo puedes hacer, ve por Perséfone. A pesar de que Albafika está muy bien, yo considero que Perséfone va a ser clave en el meta, va a imponer un nuevo meta dentro de muy poco, cuando ya la tengamos. Eso sería todo por este video, caballeros y Sentias. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor recuerda dejar ese like, suscribirte y activar la campanita. Te recuerdo que hago directo de lunes a sábados en la plataforma morada a partir de las 7:45 de la noche, hora del servidor. Nos vemos en un próximo video. Chao.